Muchas gracias, muy buenas tardes ya a quienes son fieles a este programa semanal, 2 veces por semana, de 13 a 13:30, que hemos dado a llamar Status Report. En el día de hoy estoy muy honrado de tenerle como invitado a mi amigo y colega Jorge Peralta, con quien estuvimos conversando el día sábado pasado con Sergio Zapena, antes de que se diera a luz una carta que nosotros prácticamente ya se volvió una carta abierta que con Sergio, e inspirados por algunos empresarios como Héctor Cristaldo y otros colegas como Manuel Ferreira, habíamos escrito y nos animamos a meter por mesa de entrada tanto en el Palacio del señor Presidente de la República como en el Palacio Legislativo. En esa carta instábamos al gobierno y pasábamos algunos datos, muchos de ellos nos fueron proveídos, dichos datos, por Jorge Peralta, economista. En esa carta nosotros le pedíamos al presidente que miráramos a China, que comenzáramos a tener relaciones diplomáticas con China lo más rápido posible, por dos razones. Una dimensión sanitaria, de urgencia sanitaria. Tenemos una de las tasas más altas del mundo en materia de mortalidad por millón de habitantes. Y en la otra dimensión, una dimensión económica. Estamos perdiendo plata, como decimos de manera simple. Por cada tonelada de soja o por cada tonelada de carne que exportamos a China, nosotros perdemos por la intermediación argentina, brasilera, uruguaya, perdemos aproximadamente entre $1,000 y $2,000 por cada tonelada de carne y entre 13 o entre 17, mejor dicho, y $30 por cada tonelada de granos. Y con eso lo saludo hoy a Jorge Peralta, colega. ¿Dónde estás? ¿En qué barrio estás, Jorge? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Víctor? Un placer hablar contigo y buenas tardes a la audiencia. Yo estoy por Luque, Luque. estamos por Luque, cerca del centro y bueno, a las órdenes, de Luque a Washington, ¿eh? Bueno, yo no conté, yo no estoy en Asunción, estoy de visita aquí en Rockville, Washington. Pero lo más importante es que conversemos un poco sobre China, Jorge. ¿Qué es China hoy en términos sanitarios, pero y qué es China también y sobre todo en términos económicos? Tú me habías enseñado que ya llega casi a ser el 40% de la economía mundial. No sé si es exagerado, pero ¿qué es China hoy en su dimensión política y en su dimensión económica y en su dimensión de investigación y desarrollo, perdón, en su dimensión científica, Jorge? ¿Qué es China hoy como player mundial? Bueno, es tan amplio, es como mirar a un abismo más o menos, analizar un país tan gigante como China, ¿verdad? Eh, Bueno, tenemos que realmente conocer, y me parece interesante la pregunta y muy apropiada, ¿verdad? Porque lo primero que tenemos que hacer si nosotros queremos negociar con ellos, ¿verdad? Porque imagino que después vas por ahí tu entrevista, es conocer realmente quiénes son ellos. Y una de las mejores formas de conocer quiénes son ellos es hacer un poco un reset de su historia, ¿verdad? Eh, no lo que nos contaron, no lo que nos venden acerca de China, sino conocer esa China milenaria, esa China de los inventos que la humanidad ha, digamos, sido beneficiada por los inventos chinos, un pueblo con más de 5.000 años de historia registrada, aunque ellos tienen también dinastías que son mitológicas, ¿verdad? Pero desde las que son registradas estamos hablando de más de 5.000 años de historia. Y China viene de Chongguo, que significa la tierra del centro. Y es una tierra que ha sido muy fértil en dotar a la humanidad porque ha producido muchísimos genios que han realizado muchos inventos como el papel, porque ellos son uno de los pueblos más antiguos que han tenido ya la escritura de sus inicios, la imprenta, cómo hacer que circulen las ideas
si bien en Occidente se tiene el concepto de que eso lo hizo Gutenberg, pero en realidad los chinos ya tenían eso. Cuando Marco Polo va y ve eso no, y regresa después y cuenta lo que él ve, todos los inventos chinos no le creen en Europa. Eh, Esa China de la brújula, que inventó la brújula como un instrumento de circunnavegación, ¿verdad? Que ha servido tanto. La pólvora, que ellos lo utilizan con fines no precisamente bélicos, ¿verdad? En su historia ellos lo utilizaban siempre como festejar, como celebrar, ¿verdad? Celebran siempre todo ellos. La porcelana, donde están los artesanos chinos, ¿verdad? Donde tenemos los famosos jarrones de la dinastía Ming. La seda, que ha modelado el comercio por milenios, ¿verdad? Entre Oriente y Occidente. Los cometas, el ábaco, para hacer los cálculos matemáticos. Y un sinfín de inventos que ellos han contribuido para la humanidad. Entonces yo quiero empezar hablando de China, hablando de esa China milenaria que tiene mucho que ofrecernos. No la China de los últimos 50, 100 años, que cuando se habla de esa China es difícil ver la otra China que estoy mencionando, ¿verdad? Y bueno, y en cuanto a la economía, vemos que China ya es la segunda potencia económica mundial, consolidada ya. Y estaba viendo algunas proyecciones del Fondo Monetario que ya la ubican como primera potencia comercial ya. Y como primera potencia económica, estamos hablando de que en el 2030 aproximadamente, según proyecciones del Fondo Monetario, ya estaría superando a los Estados Unidos, ¿verdad? China ya fue primera economía mundial en el siglo XVI, hasta el siglo XIX más o menos, cuando después viene el tema de la guerra al opio, Inglaterra y varios países europeos se van y atacan China, y ellos quedan atomizados y lo que ellos le llaman la muerte de los 1000 pedazos, ¿verdad? Todo ese siglo, el siglo de la humillación también le llaman, ese siglo XIX que ellos quieren olvidar, ¿verdad? Pero antes de eso China ya era una de las economías más avanzadas y con las reformas en los años 80 China vuelve a recuperar, empieza el sendero para recuperar otra vez esa posición y ahora estamos viendo que se acerca a ese camino, ¿verdad? En que China va a volver a recuperar eso. Y bueno, estamos hablando de esa China, ¿verdad? Estamos hablando de esa China milenaria, estamos hablando de esa China que ha ido escalando económicamente. En el año 95, por darte un dato, China era la octava economía del mundo. Había superado en ese tiempo a Canadá. En el año 96 supera al Brasil, ocupando ya el séptimo lugar. Después supera a Italia en el 2000. En el 2005 supera a Francia, quinto lugar. El Reino Unido entre 2004 y 2006 supera a Reino Unido, cuarto lugar. 2007 supera a Alemania. Y 2010, ya después un poco de la crisis americana, ¿verdad? China le supera al Japón y ya queda como la segunda potencia, ¿verdad? Y desde el 2013 como primera potencia comercial, ¿verdad? Entonces, a esa China es la que tenemos que mirar y de esa China es la que queremos analizar, ¿verdad? Todo lo que como país nosotros podemos estar eh, negociando y obteniendo frutos en nuestras negociaciones con ellos. Pero para eso hay que prepararse, ¿verdad? Para eso hay que conocer, para eso hay que prepararse. Y bueno, es básicamente lo que te puedo decir, ¿verdad? De por qué mirar a China. Porque hay un análisis que estuve viendo en YouTube en donde conversando con Manuel Banana Ferreira, nuestro colega, el también colega Ramírez, Rubén Ramírez, Sí. cuenta él, creo que tú lo conoces también, cuenta él y dice, nosotros Sí. en realidad, dice, no negociamos con China, pero tenemos una actitud hipócrita y encima económicamente de perdedores. Y le pregunta por qué, le dice Manuel Ferreira en una entrevista que le hace en el canal Pro, también colega nuestro, un canal que se dedica a los negocios, así como nosotros. Y en dicha entrevista le cuenta Rubén Ramírez a Manuel que somos hipócritas porque si bien no mantenemos relaciones comerciales, diplomáticas, perdón, y los negamos identitariamente, si se puede decir así, y tenemos una relación con Taiwán, etcétera, etcétera. No obstante, nosotros comerciamos enorme con China
importamos casi todo de China. Tenemos una ciudad como Ciudad del Este, tenemos otra como Pedro Juan y Salto del Guairá, que viven de la reexportación de productos chinos. Pagamos impuestos y financiamos gran parte del Estado paraguayo por medio de dichas importaciones, dice el ex canciller paraguayo Rubén Ramírez. Eso por un lado, o sea que somos hipócritas porque nos beneficiamos de comprar sus productos y sus materias primas y sus insumos que usamos en la agricultura. Todavía no estoy hablando de la exportación, estoy hablando de la importación nomás. Y sé también, porque tengo amigos y una familia industrial a mi lado, en donde veo cómo vienen las telas de China, los tejidos, vienen los hilos, vienen los botones, vienen los insumos y vienen cualquier cantidad de materia prima para nuestras industrias paraguayas, plástico y otras más, confecciones y otras más. Y a partir de allí dice, somos muy hipócritas, porque entonces, ¿para qué importar de China? Y en segundo lugar, somos duros, vamos a hablar en paraguayo, porque exportamos a China también casi toda o el 100%, no sé cuánto, tú me dirás después, nuestra producción agropecuaria, incluyendo la soja y otros granos más y la carne, y allí es donde perdemos, allí dice él, 4.800 dólares por tonelada le vende el Brasil carne y también de la Argentina y el Uruguay a China, y nosotros le vendemos a ellos a 3.200 y ellos reexportan a ese otro precio, o bien se quedan con nuestra carne y venden la suya, que es lo que están haciendo ahora. Entonces somos hipócritas y somos negligentes con nuestros propios productores, porque no damos, no redistribuimos, no les entregamos a los productores el valor o el precio real de su esfuerzo, que está en el precio del mercado al cual China está dispuesta a pagar. Entonces la pregunta concreta es, ya sabemos que eso es por una cuestión geopolítica, de conveniencia aparentemente de Taiwán. ¿Hay algún estudio que tú conozcas? Creo que me hiciste llegar, pero no pude leer porque estaba viajando, que nos muestra claramente cuánto importamos, creo que es tu tesis de maestría, y cuánto importamos en primer lugar. ¿Cómo está la balanza comercial en primer lugar? Creo que tenés algún dato. Y cuánto exportamos y cuánto es el costo de oportunidad en dichas exportaciones, cuánto perdemos. Eso sería en plata. ¿Tienes algún dato, por favor? Yendo directo a los bifes. Mira, es un tema para un programa entero solamente esa parte, ¿verdad? Porque tenemos el mayor déficit en la balanza comercial bilateral con China de toda América Latina. Y estamos hablando en el 2019 de 3.998 millones de dólares, 4.000 virtualmente, ¿verdad? 4.000 millones de dólares, el 30%, más del 30%, llegó al 34% incluso de todas nuestras importaciones de China. Y apenas llegamos a exportar ese año 10.700.000 dólares. O sea, esto es abismal, es una salvajada esto, ¿verdad? De cómo tenemos ese déficit cuando que otros países, por ejemplo, si yo te digo, por ejemplo, los países que tienen superávit con China, hay países que tienen superávit en su balanza comercial con China, ¿verdad? Porque hay ese concepto de que solamente si vamos a tener con China comercio, es solamente todos tienen déficit en su balanza comercial. No es correcto esa información, ¿verdad? Hay también países y cercanos a nosotros que tienen superávit en su balanza comercial con China, ¿verdad? Y voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, estamos hablando del Brasil. Brasil llegó a tener una balanza comercial, un superávit en su balanza comercial con China, y son datos pero impresionantes, ¿verdad? Brasil, Chile y Perú son los tres países que tienen superávit en su balanza comercial con China, ¿verdad? Brasil estamos hablando que tuvo en el 2018, son los datos que tengo acá en mano, casi 30.000 millones de dólares de superávit en su balanza comercial con China, ¿verdad? Después estamos hablando de otros países como, por ejemplo, Chile. Eso representa un 46% de superávit en la balanza comercial de Brasil con China, ¿verdad? Después estamos hablando de Chile. 31% de superávit tuvo en ese año también. 31% de superávit en su balanza comercial con China, ¿verdad? Después estamos hablando de Chile. Chile tiene un 31% de superávit, tuvo en ese año también. 31% de superávit en su balanza comercial con China, ¿verdad? Después estamos hablando de Perú. Perú tiene un 31% de superávit, tuvo en ese año también. 31% de superávit
eh, de superávit en su balanza comercial con China, ¿verdad? Perú, 24%. O sea, Chile, Perú, Brasil son países que han tenido superávit. Brasil, por la estructura económica, muchos alimentos, mucha carne, soja. Chile, todo lo que es minerales, lo mismo Perú, ¿verdad? Pero aún los países que han tenido déficit en su balanza comercial, y después voy a Paraguay, porque quiero mostrar más cómo estamos en relación a la región, ¿verdad? Argentina lo más que tuvo en cuanto a déficit es un 65% en su balanza comercial con China. Es importa más, ¿verdad? Uruguay un 11% de déficit. Aún Uruguay tiene un pequeño déficit, pero es menor. Pero Paraguay tiene 99% de déficit en la balanza comercial con China. Imagínate la diferencia. 99% el nivel más alto de déficit comercial con China por el nivel de exportaciones, ¿verdad? Y el Banco Central divide la estadística entre China, Hong Kong, porque Hong Kong tiene un régimen especial, ¿verdad? Y después tenemos Taiwán aparte, ¿verdad? China empieza a ser importante para nuestra balanza comercial allá en el 2008, cuando ocurre la crisis en Estados Unidos, la crisis americana. Ahí China empieza a ser importante, ¿verdad? Y ahí hasta ese momento era Brasil el país donde Paraguay más importaba sus productos, ¿verdad? Pero empieza a haber ventaja en costos, en el tema impositivo y en otros factores, donde hace que China sea más importante para nosotros. A pesar de que se le empezó, digamos, a registrar oficialmente allá por el 2000 a China, porque en el 2001 ingresa a la Organización Mundial de Comercio, y antes se tenía la estadística de Hong Kong y Taiwán, ¿verdad? Ahí se ponía todo. Pero si uno empieza a ver esa escalada de China, vemos la importancia que empieza a tener para nuestra economía, ¿verdad? Y como decía Rubén y como decían los otros colegas, realmente hay un beneficio del punto de vista impositivo, del punto de vista de empleo. Eh, Cada vez más está creciendo la cantidad y la diversidad de rubros de importación con China, ¿verdad? Yo me dedico a la consultoría de empresas que quieren importar de China, por ejemplo, y le ayudo a negociar con ellos, ¿verdad? Y cada vez veo que más rubros, incluso esos rubros, ¿quién diría que antes en el rubro médico? Antes el rubro médico no, ni figuraba en lo que era la importación de China, ahora hay, ¿verdad? Mucho. Eh, Agroquímicos, y siempre la parte de electrónica, ¿verdad? Son rubros muy demandados, ¿verdad? Viene de capital, maquinaria, de todo tipo de maquinaria que te puedas imaginar. Incluso no solamente son grandes empresas paraguayas que están haciendo comercio con China, sino también las pymes, ¿verdad? Eso es algo que gratamente me sorprende. Cada vez más pymes se animan a buscar proveedores, se arriesgan también, ¿verdad? Y bueno, ahí nosotros le vamos guiando en cómo acercarse a las empresas chinas. Eh, y se está abriendo un panorama totalmente diferente de lo que era años anteriores, ¿verdad? Jorge, una pregunta. Ese cuculele, hablando en sencillo, de que los chinos son comunistas, son personas difíciles para el negocio, son autoritarios, son explotados, qué sé yo, no entiendo muy bien con relación a versus Taiwán, que es un país libre, democrático, etcétera. Respetuosamente hablamos de Taiwán, no estamos aquí haciendo ningún análisis en contra de ese país. Estuve mirando yo y como estudioso también, así como vos, estuve queriendo aprender, como vos aprendés, para acercarme a lo que vos sabes. Y miré que Foxconn, la mayor empresa de piezas de informática del mundo, es taiwanesa, no obstante sus facilities, sus fábricas están en China. Acer, la mayor empresa de laptops y notebooks del mundo, es taiwanesa, pero sus fábricas en su mayoría están en China. Es decir, los taiwaneses es más o menos un modelo, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, porque en realidad ellos hacen negocios con China, se benefician de la investigación, del desarrollo, las montadoras chinas, y desde China exportan al mundo. La pregunta en concreto es la siguiente: ¿qué debemos hacer para tener relaciones diplomáticas con China y beneficiarnos? Porque uno de los temas que queremos, que hemos hablado contigo, es rápidamente tener relaciones diplomáticas
y comenzar a importar vacunas chinas en cantidades chinas. 2 millones, 1 millón por semana está recibiendo la Argentina, 900.000 dosis por semana. Y nosotros deberíamos también poder recibir por lo menos 500.000 por semana, lo que supone que en 5 por 4, 20, en aproximadamente un mes podríamos tener 2 millones de dosis, que da exactamente para las 2.100.000 más o menos paraguayos que necesitamos para tener un 30% de población inmunizada, para bajar turísticamente los decesos actuales. Estamos en una situación de vida o muerte. 2.100.000 veces 2 son 4.200.000 dosis que podemos tener de China de manera rápida. Esa es la pregunta. Si tenemos relaciones diplomáticas, ¿podemos salvar vidas? Esa es la pregunta, Jorge. Bueno, acá hay que entender, esto tiene muchas aristas, Víctor, ¿verdad? Y hay que entender muchas cuestiones, ¿verdad? Nosotros no estamos hablando a favor de una ideología política. Creo que esa es mi postura, no es tu postura tampoco, ¿verdad? Nosotros no estamos hablando de ideologías políticas, estamos hablando de relaciones internacionales, ¿verdad? Sabiendo que China negocia con países tanto, si queremos llamarlo de esa manera, ¿verdad? No me gusta ponerle títulos así, ¿verdad? Pero llamándole con países capitalistas y con países socialistas. China igual trabaja con todos. Ellos tienen una visión que es de ganar, ganar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser inteligentes acá y no emocionales. Tenemos que trabajar de manera inteligente para saber negociar con ellos y saber cómo está el tablero mundial en cuanto a los países que reconocen a China, ¿verdad? O sea, en el año 57 Paraguay reconoce a Taiwán. Bueno, en su momento tuvo seguramente su razón de ser eso, ¿verdad? Pero recordemos que en ese tiempo Paraguay era una dictadura y Taiwán era una dictadura también, porque hay mucho discurso que habla de que no, de que son países democráticos y no leamos con democráticos y quieren ideologizar. Nosotros tenemos que desideologizar este tema. Primero, hagamos un ejercicio, dejemos un ratito ahí de lado el tema ideológico y veamos cuestiones estratégicas, ¿verdad? Entonces, el tema ideológico, dejarlo ahí y ver cuestiones pragmáticas. China tiene una capacidad ahora de producción muy, muy elevada y tiene muchos lugares donde ya están dando sus vacunas, incluso en algunos para ya ser distribuidores o ya fabricarlas, ¿verdad? Entonces, yendo a esa cuestión puntual, ¿verdad? Por supuesto que ellos van a trabajar con países, van a priorizar con países que son aliados, que les reconocen a ellos. Eso es lógico. Ahora, que China podría estar dispuesto a trabajar con Paraguay en el tema de vacunas, yo creo que si Paraguay da el primer paso, si hay un paso hacia el diálogo, podríamos encontrarnos con buena sorpresa, ¿verdad? A lo mejor ellos sí, por una cuestión humanitaria, aceptan trabajar con Paraguay, pero se tiene que dar ese diálogo. Ahora, ¿qué pasa si hay una sensación de que no nos dejan dialogar con ellos, ¿verdad? Es muy difícil de esa forma, hay muchos prejuicios. Si uno habla del tema China, enseguida le tildan a uno de comunista y nada que ver, ¿verdad? No tiene nada que ver. Eh, entonces, ese cucú que estás diciendo, hay que sacar del ambiente y hay que debatir con argumentos, con datos. Yo voy a citar un estudio, hace rato me dijiste, ¿verdad? No pude redondear esa parte, pero para darte nomás un dato. Unos economistas de la Católica de Chile y la Universidad de Warwick, Inglaterra, hicieron un análisis econométrico donde ellos demuestran el costo para Paraguay de no tener relaciones con China, ¿verdad? Ellos midieron el efecto, usaron como ejemplo los países en el mundo que reconocen a China y cuáles son sus efectos en los lazos comerciales de reconocer o no reconocer a China. Y también midieron el impacto en la inversión, en el financiamiento y en la ayuda social, porque China también está dando ayuda social, ¿verdad? Encontraron que de un universo más o menos de 25 países de América Latina, los que no reconocen a China tienen en promedio 850 millones de dólares menos en inversión, eso solamente en esas áreas. Y ahora, en la tesis que yo hice, ¿verdad? En mi maestría de negocio con China, es ese mismo impacto, pero en la balanza comercial, ¿verdad?
Y en mi caso me da un impacto más o menos de 1.500 millones, 1.400 y poquito millones de dólares. Me pareció muy interesante porque le escuché a Rubén y él hablaba de Rubén Ramírez y él hablaba de 1.500, muy parecido al cálculo que había hecho. Entonces, 1.500 más 850 son 2.300, 2.400 millones de dólares que Paraguay deja de recibir. Imagínate eso, si eso pudiera ingresar al país, ¿verdad? ¿Y cuál es el costo de hacer eso? No hay prácticamente costo, es simplemente hacer un reconocimiento. Nosotros podemos ver los casos de los países, los últimos países de Centroamérica, El Salvador, República Dominicana, Panamá, que hicieron ese proceso, ¿verdad? Y ya empezaron a recibir los beneficios de a poco, y entre ellos también el tema de las vacunas, ¿verdad? Entonces, es una cuestión que tenemos que hacer un debate a nivel nacional, desideologizar ese debate, poner números sobre la mesa y ver qué más le conviene al país. Yo creo que muchas veces las relaciones tienen ciclos, ¿verdad? Y siempre los chinos, ellos tienen algo que se llama el guanxi. Y el guanxi es algo, cuando uno hace un negocio de persona a persona, y eso a nivel país lo aplican. El guanxi es tener relaciones de valor agregado, pero primero vienen las relaciones y de esas relaciones vienen después los negocios, las transacciones. Entonces la forma de acercarnos a ellos tiene que ser vía relaciones. La gente cree que con los chinos primero es directamente las transacciones y después si esto es bueno vendrán las relaciones. Y es al revés, la cultura. Ellos por cultura son así. Es un pueblo de pensamiento colectivo. Eso hay que entender. La gente asocia que ellos son así por el comunismo. Pero si vos analizar la historia china, te da un dato. 1.400 millones de habitantes tiene China. No supera 90 millones los afiliados al Partido Comunista Chino. No me crea a mí, busca esa información. 90 millones de afiliados tiene. El grueso del pueblo chino. Bueno, ven que resulta, la política de ellos les resulta en su bienestar, en su nivel de vida. Entonces dicen, bueno, podrían haber protestas, seguramente tienen sus reparos en muchas cuestiones, ¿verdad? Pero en general, ellos dicen, bueno, estamos bien si nosotros tenemos que comer y nuestra gente está produciendo y nuestra economía está creciendo y hay trabajo. Entonces, hay que medir todo eso en la balanza, ¿verdad? Eso es lo que te podría decir, Lo que Víctor, en general. representa para nosotros es más o menos formalmente 80, 70 millones de dólares, me han dicho amigos que trabajan con el gobierno, inclusive ministros. El propio ministro de Relaciones Exteriores creo que dijo que eran más o menos 70, 80. Y Taiwán en realidad muy pocas inversiones hizo en Paraguay en términos de inversión externa directa. Yo solamente quiero agradecerte porque son ya, llegamos al tiempo, Jorge, y Sí. si me pudieras dar así finalmente, ¿cuáles serían los próximos pasos para tener relaciones? ¿Cómo hizo Panamá? ¿Cómo hizo Costa Rica? ¿Cómo hizo El Salvador? No sé, ellos qué hicieron, hablaron con Taiwán, dieron un tiempo de carencia. Solamente para tener una idea aproximada, vamos a seguir conversando. De hecho, yo vuelvo en la próxima semana y tenemos marcadas algunas reuniones. ¿Cuáles serían los próximos pasos para tener un acercamiento formal y para tener no es un divorcio, pero para tener una separación geopolítica amigable con los amigos de Taiwán? ¿Cómo sería ese proceso? Yo creo que primero sentar cabezas claves, líderes claves en Paraguay de diferentes sectores y ponernos un poco de acuerdo entre nosotros, ¿verdad? Que cada uno diga su opinión, demuestre su posición, ponernos primero nosotros de acuerdo para ir después a acercarnos. Tiene que haber un acercamiento de diálogo, ¿verdad? No puede ser que no podamos nosotros dialogar con China. Nunca en nuestra historia nos sentamos a dialogar oficialmente con ellos, ¿verdad? Entonces, y por supuesto, una vez que lleguemos a ese consenso, por supuesto, se toma el tiempo del agradecimiento, las congratulaciones, el homenaje que merece, yo creo, Taiwán, ¿verdad? Por todo lo que hizo por el Paraguay. Y seguir teniendo relaciones culturales, comerciales con ellos, ¿verdad? Eso no tiene por qué afectar nuestra relación de amistad, eh, porque entonces vamos a compensar todo eso que estamos perdiendo, ¿verdad? Con inversiones,
que nosotros necesitamos de China, con financiamiento, ellos también son fuertes en financiamiento, en nuestro comercio, en la balanza comercial, ¿verdad? Yo creo que esos serían los pasos, tener una mesa de diálogo estratégico. Perfecto. Bueno, vamos a ver si al volver, entonces nos reunimos y comenzamos a interactuar contigo. Lo tenemos a Manuel, lo tenemos a Rubén, lo tenemos a Sergio Zapena, quien fue un poco el impulsor de aquella carta que yo mismo personalmente le llevé al señor presidente por mesa de entrada. Inclusive estuve conversando a través del WhatsApp, informándole que íbamos a protocolar, como se dice, íbamos a meter dentro del protocolo oficial una carta respetuosa al señor presidente, respetuosa a los señores legisladores. No tenemos ninguna intención, Jorge, más que moverle un poco. Somos un grupo de economistas, así como hay un grupo de médicos que se han movilizado en esta pandemia. Nosotros somos economistas, vos, yo, Sergio, Rubén, Manuel y otros más que seguramente vamos a ir sumándolos, mirando un poco esta situación de urgencia planetaria. Yo quiero solamente contarte que anda la vacuna, funciona. Al comienzo yo era también un poco dubitativo. Mis hijos millennials me han convencido. Uno de ellos está acá en Estados Unidos, mi sobrino, hijo, y estuve con él y todos mis hijos en Brasil, en Asunción, me han convencido. Aquí en Washington el 70% de la población, Jorge, está vacunada. Los supermercados funcionan tranquilos. La gente en parte usa la máscara, en parte no usa. Es prácticamente ya normal. Las fábricas están trabajando en los alrededores. Estuve mirando aquellos que trabajan en los servicios varios, muchos de ellos paraguayos, latinoamericanos, otros mexicanos, están trabajando ya. Ya la economía se está levantando. Hay hiring, se están ya contratando gente, ya no es despidiendo. Esto está funcionando. Esa es me voy muy optimista. Claro, ahora voy a caminar un poco y voy a tener algunas reuniones con amigos del Banco Mundial y del BID, pero colegas también. Pero lo más importante es que se mueve ya la economía, Jorge. Y así seguramente también están otros países. Yo no conozco muchos países, ¿verdad? Europa un poquito, ¿verdad? No conozco el Asia como vos conocés. Algún día quiero que nos pongamos de acuerdo y tomamos un avión, nos vamos. Con mucho gusto, con mucho gusto. Voy a tomarte de guía. Y te agradezco mucho, te mando un abrazo pandémico. Igualmente. Un cariño. Y igualmente para vos. Te vas a estar invitado de nuevo al Club de Ideas, que es mi oficina, y con Sergio y con otros más. Benjamín también supe que está por acá, el director del diario. Amílcar Ferreira, otro colega también, que también es parte de nuestro equipo. Sí, le conozco. Está en Miami. Están los muchachos corriendo por sus vidas. La vida por despojo, pero no es el momento, este momento de tranquilidad, de austeridad, tenemos que tomar con calma todo esto, vamos a salir adelante, hay futuro. A partir del 2023 al Paraguay va a llegar un momento cero, van a haber cambios copernicanos, cambios rupturistas, culturalmente hablando, económicamente hablando. Yo creo que hay un futuro grandioso para el Paraguay, por encima del 100%, y vos sos parte de esa historia. Te mando un gran abrazo. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias y éxito también. Gracias a todos. Chao, chao.